Sí, antes de comenzar, primero un saludo a todos los familiares de los presos políticos, nuestros hermanos, nuestros amigos, que están en las cárceles cuando deberían estar en este Parlamento o en las calles de Venezuela sembrando esperanza. Y un saludo especial también que hoy cumplen ya 3 años detenidos nuestros hermanos Raúl Emilio Baduel y Alexander Tirado, el Gato de Aragua, para quienes pido un aplauso, que por el solo hecho de tener un megáfono en la mano han sido encarcelados y condenados en una justicia que hoy tiene a esta Venezuela con una alteración grave del orden constitucional. Y es que de eso se trata. En Venezuela se alteró el orden constitucional. La Constitución, este librito azul que está aquí, ha sido pisoteado y vulnerado por el Poder Ejecutivo y por los poderes públicos que están asociados al Poder Ejecutivo. Pero hay una ley que está por encima de la Constitución, y es esta que está aquí, que es la Carta Democrática Interamericana. El artículo 23 de la Constitución establece que los acuerdos suscritos por la República son parte integrante de la Constitución y prevalecen sobre esta. Es decir, en materia de derechos humanos, la Carta Democrática protege a los ciudadanos, protege al pueblo de Venezuela, pero también protege la democracia venezolana, y es muy importante que en eso estemos absolutamente claros. Cuando se habla de la Carta Democrática, la gente pregunta, ¿para qué sirve? ¿Cuál es la utilidad de la Carta Democrática? ¿Por qué es importante la presencia del sistema interamericano en Venezuela? Y son preguntas que los ciudadanos de a pie se hacen, y hay que responderle. En primer lugar, la Carta Democrática fue suscrita el 11 de septiembre del año 2001 por el fallecido presidente Hugo Chávez. El objetivo era proteger la democracia de cualquier intento de alteración del orden constitucional, ergo, golpe de Estado o incluso golpes modernos como los que han ocurrido en Venezuela. Es por ende que la Carta Democrática tiene artículos hermosos que protegen a la democracia venezolana. Solo voy a leer uno de ellos, que es el artículo 3, que dicen: son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos, ergo presos políticos, y las libertades fundamentales, el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho, la celebración de elecciones periódicas libres, justas y basadas en el sufragio universal, como expresión de la soberanía del pueblo, el régimen plural de partidos, oportuno ahora con todo este tema de la validación, y organizaciones políticas, y la separación e independencia de poderes. Este es el artículo 3 de la Carta Democrática Interamericana. Pero también la Carta tiene los mecanismos para cuando se altera el orden constitucional. Y allí es donde vamos al artículo 20, que estos días se ha puesto en boga, el artículo 20, el artículo 21. Sencillamente son artículos que fueron suscritos por la República, firmados por la República y que son ley de la República. Y reitero, prevalecen en el orden interno. El artículo 20, comienzo con este artículo: en caso de que un Estado miembro se produzca una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático, en Venezuela ocurrió y lo declaramos el 23 de octubre del año pasado, cualquier Estado miembro o el secretario general podrá solicitar la convocatoria inmediata al Consejo Permanente para realizar una apreciación colectiva de la situación y adoptar las decisiones que estime conveniente. El Consejo Permanente, según la situación, podrá disponer la realización de gestiones diplomáticas necesarias, incluidos los buenos oficios, para promover la normalización de la institucionalidad democrática. El artículo 20 sencillamente lo que busca es restituir el orden constitucional a través de los mecanismos que ofrece la diplomacia y a través de los buenos oficios. El artículo 21 ya refiere lo que significaría la suspensión de un Estado miembro que reitera en la alteración del orden constitucional. Esos son los dos artículos. Ahora reitero la pregunta: ¿para qué sirve la Carta Democrática?
¿Es útil la Carta Democrática en un momento de alteración del orden constitucional como está ocurriendo hoy en Venezuela? Por favor, quiero, con la venia del presidente, que corran el próximo video. Adelante, por favor. Los golpistas lo ven, deben saber los golpistas que la decisión de la OEA, al lado de la decisión de la ONU, de la decisión de SICA, de la decisión de ALBA, son decisiones trascendentales que van a llevar a una situación inaguantable en el campo económico, comercial, financiero, que van a hundir en la mayor profundidad de la crisis económica y social a Honduras por su empeño de un grupito de políticos del pasado de imponerle una dictadura al pueblo de Honduras. Deben saber los militares que ahora viene un recrudecimiento de las presiones internacionales, que ha habido una decisión mayoritaria, unánime de la OEA, que hay una voluntad muy clara de todos los gobiernos del mundo. Esto no había sucedido nunca antes. Lo hemos comparado con la respuesta que el mundo le dio al nazismo y al fascismo. Bueno, Maduro allí tenía razón. Eso no había ocurrido nunca antes. Y esta es la segunda oportunidad en que va a ocurrir que el sistema interamericano sobre Venezuela se aboca y toma decisiones para restituir el orden constitucional. Yo quiero decirles que nosotros hemos presentado ante la Organización de Estados Americanos en varias fechas. Primero, el 19 de mayo, presentamos el informe de la alteración del orden constitucional. Posteriormente, viajamos a Washington el 23 de junio, una representación de la Asamblea Nacional, y se le entregó el informe al secretario general. Y posteriormente, el 23 de octubre del 2016, cuando la Asamblea Nacional venezolana declaró de que se rompió el orden constitucional, se quebrantó. El 10 de febrero de este año viajó el vicepresidente de la Asamblea entregándole al secretario general de la OEA un informe solicitando la aplicación de la Carta Democrática. Algunos preguntan, ¿es la activación o es la aplicación? La Carta está activa desde el 23 de junio del año pasado. Es la aplicación del artículo 20, que es el que busca la restitución del orden constitucional infringido. Bueno, la Asamblea Nacional, harto, le dio suficientes argumentos al secretario general para que el primer informe que se hizo el 23 de junio fuera claro y diáfano en cuanto a la ruptura del orden constitucional. Y ahora el nuevo informe presentado por el secretario general refleja lo que esta Asamblea Nacional le ha entregado. Yo quiero decirles algo. Cuando estaba el anterior secretario general de la OEA, el caso venezolano jamás sonaba. Con este secretario general hay que reconocer que se echó al hombro el caso venezolano. Yo pido un reconocimiento para Luis Almagro como secretario general de la OEA de esta Asamblea Nacional, un reconocimiento por su lucha, por su tenacidad, por su entrega con el pueblo venezolano que hoy sufre, que hoy llora, que hoy tiene un drama humano, que hoy no tiene alimentos, que hoy no tiene medicamentos, que hoy hurga en la basura, que hoy le falta democracia. ¡Viva Luis Almagro! Gracias, Luis Almagro, por tus gestiones para con nuestro país, para con Venezuela. Ahora, ¿qué refleja el informe de Luis Almagro? Lo más importante es que refleja lo que nosotros como Asamblea Nacional le expresamos. Y resalto lo siguiente. 1. En Venezuela se tienen que hacer elecciones para restituir el orden constitucional, como ocurrió en Honduras. 2. La liberación inmediata de todos los presos políticos. El establecimiento de un canal humanitario que permita el acceso inmediato a alimentos y medicinas de la población. El respeto de las facultades constitucionales de esta Asamblea Nacional. La separación de poderes y, en particular, la autonomía constitucional en la composición y funcionamiento del Tribunal Supremo de Justicia y del Consejo Nacional Electoral. Y por último, el respeto, protección y garantía de los derechos humanos. Este texto que reza en el informe de Luis Almagro, esta Asamblea se hace eco de estos aspectos del informe. Por eso hoy estamos presentando un acuerdo que es
para dejar clara la posición de la Asamblea Nacional de Venezuela con respecto a la Organización de Estados Americanos y la aplicación del artículo 20 de la Carta Democrática. Y yo quiero leer dos aspectos del acuerdo. En primero, la Asamblea Nacional, que posteriormente el secretario lo leerá, pero quiero hacer énfasis en esto. Primero, expresar que la evolución de la situación del país desde mayo de 2016, cuando esta Asamblea Nacional envió el informe antes mencionado al secretario general de la OEA, revela una agudización del desmantelamiento de la institucionalidad democrática y de la persecución política, aunada a la creciente crisis humanitaria. Y hace aún más grave y palmaria la alteración del orden constitucional y democrático que sufre Venezuela. Es decir, reiteramos en el acuerdo que hay una alteración grave del orden constitucional. Segundo, apoyar la convocatoria inmediata del Consejo Permanente de acuerdo con el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana, de modo que se realice una apreciación colectiva de la situación del país y en especial de la alteración del orden constitucional y democrático. Tercero, instar al Consejo Permanente de la OEA a acudir con urgencia a los mecanismos previstos en el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana para restituir el derecho al voto y garantizar la celebración de elecciones oportunas y en igualdad de condiciones. No queremos a un Estado venezolano incumpliendo este tipo de normas que son ley de la República. Y tampoco queremos unas elecciones donde ellos decidan con quién van a competir. Tienen que ser elecciones en igualdad de oportunidades, en igualdad de condiciones. Elecciones para los gobernadores de estado que han debido ocurrir en el pasado mes de diciembre. Elecciones para los alcaldes que corresponden a final de año, pero también elecciones presidenciales, porque aquí se alteró el orden constitucional y la forma de restituirlo es también cambiando al presidente. Hermanos venezolanos, hermanas venezolanas, aquí la Asamblea Nacional se coloca al frente de la lucha en el respeto, en el respaldo a nuestro pueblo que sufre, a nuestro pueblo que está viviendo la peor situación de la historia, que como me refería una niña de 11 años, hace poco tiempo me decía, diputado, yo quiero vivir en un país normal. Los venezolanos queremos vivir en un país normal. Y ese país normal después tiene que derivar en la mejor Venezuela. Un país donde todos los derechos sean para todas las personas. Un país con igualdad de oportunidades. Un país de derechos. Un país fundado sobre las bases de los padres libertadores, pero también sobre las bases de los padres de la democracia venezolana, que pensaron y soñaron en una Venezuela de igualdad de oportunidades. Esa Venezuela es en la que estamos soñando todos los diputados de esta Asamblea Nacional. Es posible lograrla, es posible con la fuerza de este Parlamento, con la fuerza del pueblo en la calle, pero también con la comunidad internacional activa en la aplicación de la Carta Democrática Interamericana. Así que vaya nuestro respaldo a la Organización de Estados Americanos para la aplicación del artículo 20 de la Carta Democrática y para el respaldo a todo el pueblo venezolano que hoy está pidiendo, está exigiendo cambio y está exigiendo elecciones. Vayan las elecciones y las elecciones tendrán que venir porque Venezuela así lo exija. Elecciones ya, elecciones ya, elecciones ya. Muchas gracias, hermano.